buenos días, porque para ustedes es buenos días. Aquí estamos ya en la tarde-noche. Lo primero de todo es que me gustaría que sepan que a quien tenemos hoy de invitado es el doctor López Farhat. Es filósofo, que no solemos tener filósofos en este grupo. Les dije en la ponencia pasada con el doctor Feinstein que una de las cosas que más fascinantes me parecen de este curso que ha preparado el Instituto Shalem es la diversidad de la procedencia en cuanto a campos del saber de los ponentes, que enriquece mucho, porque no hay manera de decir, no sé si recuerdan la frase, con la sola escritura ya no basta, ¿vale? Es decir, hay que dialogar continuamente con arqueólogos, con historiadores del arte, con paleógrafos, con filósofos, con tal, no sé, y viene, y esto va a introducir el tema, también con teólogos sí se dedican a la historia de la teología, ¿vale? Porque es importante entender que son dos campos distintos que juegan dos deportes distintos. No podemos mezclar. Les voy a decir también que el doctor López Farja es no licenciado, creo que eres doctor por la Universidad de Navarra. Exacto. La Universidad de Navarra, para quien no lo conozca, es una universidad muy, muy prestigiosa, no es de las más conocidas de España, pero es muy, muy prestigiosa en muchos campos, ¿vale? Una vez vuelto a México, yo no sé en cuántas universidades es profesor, pero en la Panamericana, en la Hebraica, en la UNAM y en varios centros más además. Y además edita en revistas, digamos, algunas más no llegan a ser divulgativas, pero que ser de distintos perfiles, vamos a dejarlo así, ¿vale? Algunas más de debate y otras. Y por si fuera poco, es ensayista, ¿vale? Y ha tenido varios libros, algunos de ellos con muy buen resultado académico y con premios, por ejemplo, de la Universidad de Navarra. ¿Vale? Y ahora, dicho esto, lo primero de todo es muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por la invitación. La primera pregunta va sobre esto que hice. Es decir, de verdad las personas que, bueno, no digo que no hayan personas que a lo mejor están buscando en lo académico, digamos, maneras de chinchar al creyente, ¿vale? Pero no es nuestra función, que es decir, digo nuestra función porque, en fin, porque me la quiero dar de importante, que es, no es la función del académico, ¿no? Es el académico cuando investiga, investiga apartando las variables que no puede manejar y que no son de su campo. Claro. Claro, mira, lo que decías, yo tengo una formación filosófica y una de las áreas de la filosofía que más me interesan y en las que más he trabajado es primero la teoría de la argumentación y en segundo lugar la epistemología. Y en mi trabajo yo he tratado de combinar pues justo ese plano estrictamente argumental, pues que es la revisión pues muy analítica y en ocasiones muy crítica de los argumentos que sean no solo cuando discutimos desde el punto de vista filosófico, sino como decías al comienzo, también cuando discutimos desde la filosofía con planteamientos que provienen de otras disciplinas científicas, ¿no? Y en el caso de lo que estamos y de lo que hablaremos el día de hoy, a mí también me interesa el tipo de argumentos que se van formulando y generando desde el terreno de lo religioso e incluso desde el terreno de lo espiritual. Y entonces ese análisis argumental lo he combinado también con lo que hoy se llama epistemología de la religión, que yo tendería desde mi punto de vista a pensar la epistemología de la religión como un área de la epistemología muy vinculada a lo que hoy se llama epistemología social y que en parte tiene que ver
con el modo como se justifican las creencias, no solo las creencias ordinarias, las creencias éticas en el plano de la vida cotidiana, sino también cómo se insertan ahí las creencias religiosas, es decir, aquellas que están motivadas por cierta forma de entender lo sobrenatural o a veces por una forma de educación o una forma de asumir nuestra posición en el mundo y en la sociedad porque hemos sido educados en un entorno religioso. Y entonces con eso, pues con esa formación que es la mía, la filosófica, pues me ha interesado pensar ese lugar, cuál es el lugar de la creencia religiosa, qué motiva la creencia religiosa, a qué lleva, a qué tipo de acciones y conductas lleva ¿Cómo, no sé si cómo, creencia, ¿no? cómo Sí. profesor López Farjar, cómo investiga un filósofo? Es decir, ¿a partir de qué? ¿A partir de textos? Bueno, la filosofía es en principio una disciplina que parte de análisis, en muchos casos estrictamente textual, o sea, argumentos, ¿no? Eh, Cuando uno tiene como una formación, digamos, desde la historia de la filosofía, trabajamos principalmente con textos filosóficos, a veces con textos donde se intersectan, como decía, otras disciplinas, sea la ciencia o las religiones, ¿no? Y por supuesto también nos importa llevar ese análisis estrictamente textual a problemas y asuntos que tienen que ver con la vida ordinaria. Entonces, pues, por ejemplo, uno puede leer o trabajar con un texto de Aristóteles o con un texto de Kant o de Hegel o de algún filósofo contemporáneo como John Rawls o Charles Taylor, pero no se trata solamente de mantener la discusión en el plano de interpretación textual o de discutir los argumentos que se dan en este tipo de textos, sino que se trata de leerlos y entenderlos siempre en contacto y en conexión con los problemas reales, ¿no? Hay como en muchas disciplinas, la filosofía no ha quedado exenta como de lo que yo llamaría un vicio de la academia, que es como llevar la academia como a un plano hiperespecializado, donde solamente unos cuantos pueden participar de la discusión y entonces sí se da en la actualidad, bueno, y se ha dado desde siempre en realidad una tendencia como a esta idea del académico en la torre de marfil, discutiendo problemas a veces que no importan al mundo, pero yo creo que la labor integral de un académico no puede mantenerse solamente en el plano en el plano hiperespecializado, aunque creo que nunca hay que abandonar ese plano, porque por otro lado también hay gente que piensa que no debería haber esa hiperespecialización. Yo creo que lo importante es hacer filosofía o hacer historia o cualquier disciplina física o cualquier ciencia en un plano muy, muy, muy especializado y que precisamente esa especialización es la que nos permite o nos da las bases para después trasladar nuestros conocimientos a un plano mucho más divulgativo y accesible a las personas. Entonces yo creo que el buen filósofo o el buen académico en general es aquel que sabe comprender los problemas desde el plano de la alta especialización, pero que no se queda en esa torre o en ese terreno, sino que sabe, digamos, salir a la cancha o a la plaza pública para poder realmente pues, mostrar pues, sus conocimientos tocan con los problemas de la vida ordinaria y que entonces tenemos esa capacidad de participar de la vida pública y de los problemas que nos preocupan a todos los seres humanos. Muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien dicho, entre otras cosas, porque uno de los problemas que veo yo es cuando la gente, así en general, ¿no? Es decir, que hablan, ¿no? Y dicen, fulano es muy inteligente, fulano es muy culto, y fulano tiene muchos títulos. Ninguna de las tres, uno puede tener muchos títulos y no ser especialmente inteligente ni especialmente culto, ¿vale? De todas
de todas, la más importante es la cultura, porque la cultura es sobre todo una postura ante el saber, una postura, una receptividad para aprender y una disponibilidad para exponer. Es decir, una persona culta no se trata de una persona que sabe mucho de un solo campo, sino que es capaz de dominar muchos registros lingüísticos y entonces adapta su manera de razonar y su lingüística, el uso de términos, incluso las estructuras lingüísticas, las adapta acorde a quien le está escuchando, porque entiende que el problema es comunicar, ¿no? Si yo utilizo un código que el otro no sabe descifrar, no hay comunicación ninguna. Exacto, no, a mí una de las cosas que más me interesan es lo que podría llamarse la transversalidad del conocimiento. Es decir, yo me siento a gusto en la filosofía, pero me interesa sobremanera lo que hace el físico, me interesa lo que hace el biólogo y entonces, aunque ellos usan metodologías distintas, yo trato de acercarme a ello y hacer preguntas pertinentes e incluso hacer lecturas, ¿no? Y así como pongo ejemplo ciencias, pues lo mismo me sucede con otras humanidades y ciencias sociales. Por eso me interesa el fenómeno religioso, me interesa el problema de la migración, me interesa el problema de la inteligencia artificial y creo que es muy importante fomentar ese acceso al conocimiento de manera transversal, pero además dentro del mismo plano de la academia y también pues en el plano de la divulgación, me Sí. parece crucial generar una conversación entre las Y distintas además, disciplinas. exacto, es que la conversación es clave, es decir, Pues porque generar al final lenguajes intermedios, ¿no? es Que nos intermedio permitan. y al final del día estamos hablando de la misma realidad, nos preocupan problemas muy similares y entonces creo que debemos generar esa conversión muy amplia porque es una manera de conocer los distintos enfoques de los problemas. Me está dando pie a la segunda consideración, que es, yo siempre me horrorizaba la pregunta no, la palabra multidisciplinar, porque le decía, no, no, multidisciplinar nada, interdisciplinar es lo que tenemos que ser. Yo no Sí, quiero para nada al lado un físico con el que yo no puedo hablar, que es decir, claro, claro. tenemos que llegar entre los dos abordando la misma torre con dos Sí. escaleras para conquistar el castillo, si no, no vamos a hacer nada. Pues es que hubo un momento, yo diría, no solo en la evolución, digámoslo así, o en el desarrollo de la academia, sino también dentro de las propias disciplinas, sí hubo un momento donde la excesiva generalización estaba muy mal vista y yo creo a la fecha que aunque es muy importante la generalización, es también importante tener mucho cuidado con ello porque también la dispersión o el exceso de Claro, conocimientos hay que especializar desarticulados. y hay que generalizar. Sí, Claro, sí. claro. Entonces llegó un momento donde, como una reacción a esa generalización desarticulada, por decirlo así, las ciencias y las disciplinas en general fomentaron la hiperespecialización, que terminó siendo, como dice un colega mío de la UNAM, como esa actividad de ciertas personas que sabían ajustar perillitas, pero si uno les preguntaba acerca de la máquina en general, no sabían porque su área era solamente ajustar tornillos. Entonces yo creo, como lo he estado diciendo, y creo que lo has entendido muy bien, Raúl, yo creo que es muy importante la hiperespecialización, pero con una dosis fuerte de generalización, ¿no? Y que hay que abandonar esa idea de que si uno sale del terreno en donde se siente a gusto, de que si uno sale de esa área donde ajusta perillitas, no va a poder decir nada, sino que me parece muy importante, como decía, la transdisciplinariedad, lo que decías, la cultura, leer literatura, leer historia, leer sociología, leer qué está pasando en la ciencia. Hoy hay divulgación de la ciencia también buenísima y Muy accesible buena, sí. que nos permite poner en contacto unas disciplinas con otras, cara, como decía, a la resolución de los problemas que tenemos los seres humanos. Las distintas áreas son básicamente
distintas expresiones de una misma especie en un mismo momento. Exactamente. Entonces tenemos que intentar, para entenderlo, tenemos que intentar abordarlo, no intentar abordarlo todo, pero intentar tener los conocimientos básicos para que cuando otro especialista hable con nosotros pueda haber una comunicación. Sí, ahora a veces no es fácil, ¿no? Este interés en las otras disciplinas no se da siempre en la academia, es decir, desgraciadamente sí se siguen dando pues sectores muy aislados y aunque lo deseable y lo necesario en la actualidad sí es la investigación transdisciplinaria, interdisciplinaria, etcétera, pues de pronto las comunidades académicas sí tienden a ser cerradas y ha sido difícil generar esa transdisciplinariedad, ¿no? No es sencillo encontrar a veces investigadores que les interese entrar en esa conversación con colegas de otras disciplinas, pero yo creo que es importantísimo seguir Es, fomentándolo. es posible que esta deriva hacia el profesor barra funcionario, esta especie de no sé cómo decirlo, super burócrata de la educación, tenga que ver con eso o es algo que Sí, siempre ha estado ahí. yo creo que sí, ¿no? Yo creo que bueno, yo siempre he sido crítico con lo que un filósofo que a mí me gusta mucho, poco leído, pero que se llama Iván Illich, llama la profesionalización, ¿no? Entonces, pues realmente cuando uno es, por ejemplo, un humanista, pues tiene una cantidad de intereses, ¿no? Muy diversos, como he venido diciendo, pero de pronto es cierto que y yo decía hace un momento la hiperespecialización, pero también podría decir los excesos de la profesionalización de las humanidades o de la propia actividad docente y de la propia investigación han hecho, por ejemplo, en estos tiempos que son tan importantes, los factores de impacto y los criterios cuantificables para medir qué tan importante y qué tan efectiva es la investigación. Creo que eso efectivamente ha hecho que caigamos en las garras a veces de una serie de referentes y de criterios de medición que son muy cuestionables, que son muy debatibles y que han aprisionado a muchos académicos, como tú lo dices muy bien, en un terreno que no es el de, digamos, el del pensamiento libre y el de la generación de propuestas, debates, etcétera, sino que muchos académicos se han convertido en burócratas, en funcionarios al servicio como pues de lo que a veces en estos tiempos necesitan también las universidades, que es esos criterios cuantificables para poder decir que están en un ranking, ¿no? De no sé qué y en el ranking de no sé qué cuánto, ¿no? Y eso que a veces la gente piensa que se traduce en el prestigio de la academia, es al mismo tiempo muy dañino para la academia, ¿no? Para los académicos es difícil porque tenemos que jugar en muchas canchas a la vez y una cancha muy demandante es esta, ¿no? La de las publicaciones de alto impacto, las publicaciones que no solo tengan como una presencia en la vida pública, ¿no? En la vida, en el terreno divulgativo, como diríamos, sino que también tengan como un posicionamiento en el de la alta academia. Entonces, realmente el ser académico en estos tiempos es muy difícil porque hay que jugar en muchas canchas, ¿no? Por otro lado, creo que es preciosa la vida académica, pero yo sí tiendo a ser muy cuidadosa con la burocratización de la vida académica, porque eso mata el pensamiento libre, restringe las ideas, restringe incluso los estilos para escribir, ¿no? Tú decías al principio que yo también escribo ensayos, sí, ¿no? Y es distinto escribir un ensayo a escribir un paper para la academia, ¿no? Y a veces en los ensayos uno se siente muy libre, en los papers hay que seguir ciertas normas, muy importantes también para que la academia tenga rigor, pero creo que hay que cuidarse de que eso no dependa al 100% de los factores de impacto que están hoy muy de moda
y que muchas universidades están obedeciendo y siguiendo ciegamente. Como por pasar al siguiente bloque, un profesor no solo forma especialistas, forma futuros investigadores, futuros profesores también. Entonces hay una parte, a mí me gusta como el doctor Feinstein habló, ¿no? Porque fue como muy humano, ¿no? O sea, habló casi del contacto personal, ¿no? De un profesor con cada uno de sus pupilos, ¿no? Eh, no es una amistad, ¿no? Pues cada uno es profesor, pero hay como una especie de complicidad en el buen sentido de Pigmalión, ¿no? De decir, te voy a ayudar, pero te respeto tu forma, ¿no? Que ser, eh, claro, en filosofía, eh, a ver, habiendo tantas escuelas filosóficas, estando el mundo tan polarizado en tantos temas, ¿no? ¿Cómo evita un profesor hacer escuela? Quiero decir, ¿cómo evita uno decir, van a salir miniclones míos? Pues mira, sí, se da en la, yo creo que no será algo exclusivo de la filosofía, pero sino que pasará también en otras áreas, pero especialmente en la filosofía, que es lo que yo conozco muy bien, sí se da el tipo de profesor que trata, como decías, de generar cloncitos, de hacer que los estudiantes piensen igual que él, ¿no? Yo no soy de esa clase de profesores. Yo lo que trato es de que mis estudiantes aprendan a pensar por sí mismos y aprendan a generar sus propios argumentos. Y entonces, bueno, y que aprendan a disentir de mí. Es decir, yo siempre, pues en mis sesiones les digo, bueno, yo leo o interpreto un texto de esta manera, yo pienso, este es mi punto de vista y mis argumentos alrededor de determinado problema, pero no quiero que ustedes piensen lo mismo, es decir, con todo derecho pueden levantar la mano y disentir, y en la medida en que ustedes estén aprendiendo a justificar sus propias creencias, a argumentar sus propios puntos de vista, pues en ocasiones hasta eso servirá para que yo mismo corrija quizá mis posturas, ¿no? Yo no puedo decir que siempre yo tengo la razón. Entonces, para mí es importantísimo que un profesor de filosofía forme a sus estudiantes enseñándoles a pensar y argumentar de manera autónoma, de manera independiente. Y he tenido la suerte de tener estudiantes que han entendido eso muy bien y que se han convertido en interlocutores valiosísimos para mí, ¿no? Entonces yo tengo estudiantes que se formaron conmigo y no todos hacen lo que yo hago, es decir, mi especialidad es la filosofía árabe y la filosofía en el mundo islámico, pero yo hice un tiempo filosofía alemana y entonces tengo estudiantes que se dedican a la filosofía alemana, que se dedican a la filosofía analítica anglosajona, que se dedican a la filosofía antigua, algunos siguieron los pasos, los menos, porque les da miedo el aprendizaje del árabe, pero sí tengo algunos que siguieron los pasos de la filosofía árabe y que están aprendiendo la lengua, pero lo importante es que ellos, yo siempre digo que es como cuando uno tiene hijos, ¿no? Que uno pues educa a sus hijos, pero lo importante es no imponerle a los hijos una forma de vivir, sino enseñarles a que ellos sepan elegir su forma de vivir. Lo mismo pasa con los discípulos. Entonces, sí decimos metafórica que hacemos escuela, pero yo no entiendo hacer escuela como hacer moldes para que hagamos Réplica. comunidades en las que pensamos igual, sino que a mí me gusta decir que lo que tenemos que construir son comunidades de diálogo y aprendizaje, donde todos podamos conversar, podamos dialogar, podamos disentir y aprendamos a darnos cuenta que el disenso no tiene que conducir a la pelea, ¿no? O al pleito, sino que podemos seguir siendo amigos aun cuando pensamos distinto, y tenemos que aprender a respetar al que piensa distinto
E incluso, como decía hace un momento, a veces si uno está abierto a entender cada vez mejor los argumentos de los otros, sean o no, o hayan sido o no hayan sido nuestros discípulos o nuestros colegas, pues eso también a veces contribuye o a que nosotros cambiemos nuestros puntos de vista o los afinemos mejor, porque si el otro disiente significa que a lo mejor yo no estoy formulando bien mi argumento, o a lo mejor efectivamente mi argumento. Uno evoluciona, es como todo, Claro, como las ideas, como las sociedades, claro, y uno evoluciona. esa es la forma de crecer intelectualmente. Creo que la sociedad actual, no solo en la academia, sino en el debate público, eso se ha perdido porque vivimos una época donde no hay matices, todo tiende a ser blanco y negro, y donde volvemos a esos tiempos donde encontramos individuos que quieren imponer puntos de vista únicos. Y entonces me parece importantísimo recuperar el diálogo, recuperar la cultura de la conversación, incluso el debate, ¿no? Uno ve en la política actual la calidad de los debates y uno Sí, dice, bueno, eso no es debate, parece que estamos sí, sí. peleando desde las vísceras. En las redes es igual, ¿no? Te En invitan a las un redes, debate, pero señor, usted no debate, usted lo que quiere es que yo vaya allí para que me grite, y yo no estoy para eso. exactamente, el mejor ejemplo de cómo se ha perdido la cultura del diálogo y la conversación es lo que sucede en las redes sociales, ¿no? El Twitter, ¿no? Ahora X, que comenzó siendo un lugar donde uno decía, esto es interesante porque aquí hay gente donde uno se puede hablar, conversar, de pronto se convirtió una arena, ¿no? Una arena como la del circo romano donde todo el mundo vocifera, grita, descalifica, impone, etcétera, y nadie está dispuesto a escuchar los puntos de vista de los otros con los matices pertinentes. Habiendo más canales, hay menos espacio. Sí. Exactamente, exactamente, ¿no? Y creo, por ejemplo, que algo importante para los filósofos en la actualidad es tratar de recuperar esa cultura de la conversación. Yo siempre digo que la filosofía es el arte de hacer matices. Y un colega mío me dice, bueno, pues estamos en problemas porque el mundo actual se caracteriza porque a nadie le interesan los matices, ¿no? Es usted Blanco y negro. dígame sí o no, blanco y negro, esto está bien o esto está mal. Y me dice, bueno, es que la realidad no funciona necesariamente así, ¿no? Eso que está diciendo, profesor, es muy interesante porque yo estoy convencido, bueno, no dejo de ser universitario, ya no estoy vinculado a la universidad, pero no dejo que ser, tengo mi alma mater y tengo mi formación a la hora de ver algunos problemas que derivan del hecho de haber cursado universidad. Y yo tengo la sensación de que los universitarios, no solo los profesores, de que los universitarios en general, hay mil excepciones, ¿no? Pero en general, como conjunto, hemos fallado a la hora de transmitir a la sociedad por qué es útil. Es decir, la sociedad que nos paga las instalaciones, que nos paga los profesores, que nos da las becas. ¿Eh? Y sin embargo, nosotros de alguna manera no nos vemos comprometidos a transmitir eh, cierto tipo de saberes y sobre todo de actitudes a la gente. Por eso pienso, lo que hablábamos antes fuera de antena, estos malos entendidos que hay sobre la soberbia del universitario, cuando el universitario sí que entiende que un diplomado es un papel, es solo un papel, no te hace más educado, no te hace más inteligente, no te hace más guapo, no te hace más rico, no te hace más nada, simplemente atestigua que uno ha pasado por un proceso de aprendizaje homologado, que no es la única manera de aprender tampoco, simplemente es un certificado oficial, ¿vale? Pero tenemos este problema en transmitir estas cosas. Por eso cuando decía la labor del filósofo, crear espacios de debate, es decir, cómo hace uno para... Hay, por cierto, en YouTube varios canales
bastante interesantes de filosofía, ¿no? Hay uno de un estadounidense en México que a mí me gusta mucho, que se llama Taberna Filosófica o algo así, y me parece muy divertida la manera de exponer los temas, siempre como, lo hace como todo muy ligero, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hace divulgación un filósofo? ¿Qué importancia tiene para un filósofo no estoy hablando de la enseñanza arreglada, sino este difícil equilibrio de decir, oye, señores, yo me he formado, me ha costado tiempo y esfuerzo, y mis enseñanzas deberían ser, digamos, valoradas también económicamente. Es decir, yo no puedo estar toda la vida haciendo divulgación, necesito ganarme la vida. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra parte de esta necesidad de transmitir, ¿no? Sí, bueno, yo como decía hace rato, pienso que es muy importante mantener siempre un diálogo constante primero con los colegas en la academia, porque decías, eso es lo que permite como pues que nuestros conocimientos sean cada vez más sólidos, sean cada vez pues más profundos y creo que después hay que sacar la cabeza a la plaza pública, como decía. ¿Eso cómo se hace? Creo que es muy importante, por ejemplo, que los filósofos y los académicos en general, ¿no? Participemos en espacios fuera de las revistas especializadas, como yo edito una revista especializada, la revista Tópicos, ¿no? Y también edito una revista que tiene un tono más divulgativo. Bueno, soy el subdirector de la revista Conspiratio, que tiene un tono un poco más divulgativo, no fácil, pero más accesible. Pero también es muy importante participar en los periódicos, también es muy importante participar en actividades que tienen un carácter, digámoslo así, menos profesionalizante, como son los diplomados, los espacios que, por ejemplo, presentaciones de libros, ¿no? Los espacios que se abren en la radio, en los medios, para poder discutir y debatir ideas que importan en la esfera pública. Creo que eso es muy importante, ¿no? Los académicos, a los académicos en general no nos gusta, ¿eh? Yo me incluyo, porque a veces también el perfil de las personas que colaboran en los medios es ligeramente distinto y tienen unas cualidades para decir en pocos minutos muchas. Los académicos, ay, perdón, que se activó el Siri. Se fue. Los académicos tenemos como, pues no quisiera decirle un vicio, pero tenemos una tendencia, sobre todo los filósofos, a que si nos hacen una pregunta en los medios, tenemos que ir a los orígenes, ¿no? Y decir, a ver, pero quiero partir. Y entonces a los 2 minutos que nos tienen que cortar en la radio, no hemos llegado Claro, a todo el lo que... mundo dormido. Entonces, pero creo que hay ciertos académicos y personas que saben y que pueden desarrollar esas cualidades para quienes no, como podría ser mi caso. Ahora tenemos muchos recursos, ¿no? Hacer podcasts o los mismos, o lo que decía, la misma escritura en revistas y periódicos que están dirigidos a una gran audiencia y no a la academia. Creo que es muy importante participar en esos medios y que esa es la forma de que también nuestro trabajo especializado se dé a conocer, pero claro, eso también implica generar ciertas destrezas, porque como decía hace un rato, una cosa es hablar con los colegas en la academia, una cosa es Comunicar, una comunicar es una ciencia, ¿sí? y después tenemos que ejercitarnos en esas habilidades que se requieren para hablar también ante una audiencia que no es especializada. Yo le digo siempre eso a mis estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UP, del posgrado en Filosofía en la UNAM. También decías, bueno, también participo en el Colegio de México y siempre les digo, es muy importante aprender a escribir papers, ¿no? Como le decimos al género académico, pero luego hay que aprender a moverse en distintos registros. Es decir, si ustedes no pueden más que hablar con los especialistas, estamos haciendo algo mal porque estamos formando estudiantes incompletos. En cambio, si le pueden explicar
a cualquier persona de a pie en la calle qué están haciendo desde la filosofía, ya lo estamos haciendo bien. Y les digo, recuerden que Sócrates, ¿no? El paradigma de los filósofos era un señor que estaba platicando con las personas en la calle, ¿no? Y que llegaba y les decía, ¿usted qué piensa de la belleza? ¿Usted piensa que tal acción debería hacerse así o asá? ¿Está bien o está mal esto? Y cómo empezaba a escuchar los puntos de vista de las personas, ¿no? Yo siempre digo de broma, hoy con los criterios con los que nos evalúan a los académicos, ¿no? Tanto las instituciones gubernamentales como nuestras universidades, sean privadas o públicas, si evaluaran a Sócrates o a Platón, pues seguramente no tendrían A plaza. Diógenes, a Diógenes, al que tenía. O a cualquier filósofo estoico, pues no tendrían plaza, ¿no? Porque estaban, y además, pues es muy interesante, por ejemplo, el caso de Platón, cómo puede tener unos diálogos muy, muy, muy difíciles donde discute aspectos sumamente complicados desde el punto de vista filosófico y otros donde está interesado en los asuntos de las personas comunes y corrientes, que es Por el ir, amor, que es la belleza, que es la bondad, que es la por ir. justicia. Me Ahorita encanta porque es que la conversación nos va llevando de una pregunta a otra como las tenía pensadas, ¿no? Y digamos que creo que va siendo hora de centrarnos en este curso de Shalem. Desde la filosofía, a mí como ignorante, ¿no? Se me ocurre que uno puede abordar la historia de la filosofía en una comunidad, en una tradición, en una localidad, el criterio que fuera, la historia de una idea filosófica como Tatarkiewicz con la estética, ¿no? Que dice la idea de la belleza, ¿no? Y empezamos aquí, hay una pregunta particular esa es particular mía, que la voy a apuntar aquí. Pero la pregunta, después está todo el tema de los criterios y eso, que es un problema, digamos, casi filosófico, ¿no? Es el propio establecimiento de los criterios de falsabilidad y todo eso se lo debemos a gente como Popper y este tipo de personas, ¿no? Entonces, la participación de un filósofo como usted en este segundo nivel del curso de Historia de las Religiones, ¿cuál es? ¿Como historiador de la filosofía o como, digamos, epistemólogo? No sé cómo decirlo. Bueno, yo en realidad sí diría que como filósofo que se dedica, como decía hace un momento, a la epistemología y a la teoría de la argumentación. Mi aproximación a las cuestiones religiosas pues es muy filosófica, podría formar parte también pues de lo que se llama filosofía de la religión, aunque a mí me gusta más decir que lo que yo hago es epistemología de la religión. Algo tiene que ver con las religiones comparadas, es decir, yo en este diplomado y en estos cursos a los que me han invitado, a mí me invitaron principalmente para cubrir el Islam. Entonces, yo ahí tengo que hablar un poquito de cómo llegué yo a eso. O sea, yo, como decía desde un comienzo, mi formación es estrictamente filosófica. Y yo comencé a interesarme en los filósofos del contexto islámico, primero como filósofos que estudiaban y que interpretaban a Aristóteles, es decir, a pensadores de la filosofía antigua. Y posteriormente me fui adentrando en el trabajo de estos filósofos, me fui dando cuenta que ahí se había gestado una filosofía también muy original, que no era como se enseña a veces en las historias de la filosofía, que no eran pensadores que habían simplemente comentado, parafraseado a Aristóteles, sino que con el bagaje de Aristóteles y de otros filósofos Y griegos ahora habían de... Sí, recién me estaba leyendo de un tal Ibn Hassam, que es un muladí andaluz, exacto, Ibn que es Hazm. el padre de las religiones comparadas, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo se puede ser
en el siglo X, digo, pero ¿cómo se puede ser tan inteligente, coño? Sí. Exactamente, y hay muchos pensadores ahí, ¿no? Al-Farabi, Ibn Sina o Avicena, Averroes, muy conocidos. Entonces, yo comencé a darme cuenta que en ellos había una filosofía también propia, que no servían solo para interpretar a Aristóteles, sino que ellos estaban también resolviendo problemas y estaban respondiendo a preocupaciones que tenían que ver con su entorno. El entorno era el del Islam y entonces a partir de ello comencé a adentrarme cada vez más en asuntos de historia intelectual islámica, no solo filosóficos, sino también teológicos, porque en la tradición islámica sí hay una diferencia entre quién hace teología y quién hace filosofía. Entonces comencé a interesarme en lo que yo diría la historia intelectual islámica, es decir, qué hacen los juristas, qué hacen los teólogos o Pero mutacalimun. también las escuelas estas, tipo lo maliquí, los zaidí, todo este tipo de cosas también. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, aunque mi fuerte es, digamos, lo que se llamaría la filosofía islámica racionalista, ¿no? Es decir, aquella que sí se nutrió fuertemente de la tradición filosófica griega, comenzó a interesarme mucho más la historia intelectual islámica y luego también comencé a darme cuenta que eso no podía entenderse de manera aislada. Y esto es parte de lo que yo insisto mucho en los cursos del Instituto Shalem, que no podemos entender ni al Islam, pero tampoco al cristianismo, ni tampoco al judaísmo como tradiciones aisladas, sino que son tradiciones que están además en una conversación permanente y que Y es líquido y no tiene la misma forma a lo largo de todo el tiempo. Y sí, exactamente, y que los cristianos de Medio Oriente no se entienden sin la interacción con Filón de claro. Alejandría, que es un Y no lo judío. mismo la tradición persa, e incluso solo el sufismo en Persia y el sufismo en el Magreb son distintos, sí, sí. Exactamente. Entonces lo que yo termino haciendo es como una especie de filosofía comparada porque me interesa ver cómo funcionan los tres monoteísmos cuando hacen exégesis o interpretación escrituraria, pero luego eso cómo es recibido por sus respectivas comunidades filosóficas, a qué contribuye la lectura filosófica que a veces es problemática, como tú decías al principio, con algunas interpretaciones teológicas, ¿no? Yo en una sesión que terminé de dar el día de ayer, donde hablamos de las discusiones y de las polémicas entre los cristianos de Medio Oriente y los primeros mutakalimun o teólogos del mundo islámico. En alguna de las preguntas que me hacían al final traje a colación qué hacían los filósofos del mundo islámico frente a esos debates y les dije de broma, bueno, como ven, los filósofos siempre venimos a traer problemas. Entonces, dicho si tú me preguntas, ¿qué vienes a hacer, Carlos? ¿Cuál es tu participación en los cursos del Instituto Shalem? Quizá dado que yo soy el único filósofo, pues lo que vengo a hacer es a traer problemas, ¿no? Porque lo que trato de mostrar es que la exégesis escrituraria, la comprensión de los textos, sea la Biblia hebrea, los evangelios, el Corán, es bastante Reutemann problemático. también es muy de ese estilo. Sí, bueno, Adolfo y yo somos muy amigos por eso, ¿no? Porque Reutemann le él- encanta crear problemas, ¿no? le encanta. La pregunta personal que tengo aportada tiene que ver con Reutemann de alguna manera, Ah, ¿vale? pues Adolfo y Eh, yo somos también amigos y Porque siempre hacemos bromas con esto de yo vine a traer problemas, ¿no? eh, ¿cómo llamamos? A ver, a mí decir, pues, a mí me interesa la filosofía en cuanto que afecta, yo soy de arte, en cuanto que afecta al desarrollo del arte o que por lo menos manifiestan un mismo estado cultural, ¿no? Pero claro, cuando yo veo por ahí, por ejemplo, hay un canal muy famoso que se llama Filosofía Judía. Hay textos filosóficos egipcios, ¿no? Pero no están hablando del egipcio tolemaico, están hablando del Imperio Medio, por lo menos. Ujú. O la filosofía que por puro tiquismiquis,
tendería a hablar de literatura sapiencial, pero no de filosofía, porque la filosofía para mí, como me fue enseñada, es a partir de un periodo, ¿no? Pero ¿cómo llamamos, que es decir, un mesopotámico, ni siquiera, me parece que ni siquiera tienen palabra para fisis? Cuando vemos a esos primeros jonios intentando explicar el mundo, el mesopotámico en realidad no tiene un mundo que explicar, porque es parte de todo, es parte de la misma experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a, claro, en el caso del Islam no, porque el desarrollo es muy posterior, es decir, y efectivamente se beben de fuentes de fuentes griegas, se ven del neoplatonismo y después a partir del 8, 9, 10 por ahí del aristotelismo. Pero, ¿cómo llamamos a estas filosofías que no siguen, digamos, una matriz griega, que no utilizan una lógica aristotélica? Es decir, la filosofía antes de la filosofía. O sea, ¿hay algún nombre para eso? Pues hay muchos nombres, ¿no? A mí me gusta decirles sabidurías antiguas, ¿no? Como decías tú, quizá eso podemos calificar como literatura sapiencial, como decías tú, ¿no? Ahora, mira, en el contexto del Islam sucede algo similar porque hasta que hubo contacto hacia finales del siglo VIII, principios del siglo IX, con los textos filosóficos griegos, comenzó a hablarse de filosofía y entonces eso se llama falsafa, se adaptó la palabra al árabe porque no había una palabra. Ahora, así como preguntabas qué pasaría con culturas muy antiguas, la hindú, la persa, la egipcia, ¿no? Que efectivamente no entendían la filosofía, o sea, eso que llamamos filosofía, tú lo dijiste muy bien, tiene su origen en el mundo griego y se nos enseña que la filosofía es la que es de matriz griega porque implica una metodología muy específica que llega a su maduración con la lógica aristotélica, ¿no? Que sistematiza esa forma de argumentar que vemos pues de manera ligeramente dispersa en los diálogos de Platón y que entonces digamos que Aristóteles inaugura la filosofía entendida como una disciplina científica. Y fuera de eso, previo a eso, pues hay sabidurías. De hecho, en el mismo Islam, antes de que hubiera contacto con la filosofía, ya había, por ejemplo, la escuela Mutasilí, es una escuela teológica previa al contacto con la filosofía, y había en la vida ordinaria de los primeros musulmanes, como lo hay en la vida ordinaria de toda cultura antigua, la figura del sabio, el hakim. De hecho, la palabra hikma en árabe, sabiduría, era una palabra que se utilizaba para denominar a las personas que tenían ciertos conocimientos, cierta sabiduría ética, práctica, pero que además tenían como ciertas concepciones acerca de los dioses, acerca de la naturaleza, como dices, y que entonces pues comenzaron a generar también pues un corpus o un cuerpo de conocimientos y de enseñanzas que forman parte también de la cultura humana. Hace rato que tú hablabas de la importancia de la cultura. Entonces, eso, aunque efectivamente no sigue la metodología de lo que entendemos por filosofía, si nos ceñimos a la matriz griega, pues es también parte de la cultura humana y creo que en ese sentido se hace preguntas muy similares a las que se hace también la filosofía. Entonces yo en ocasiones no tengo inconveniente alguno en acercarme a ello, pues justo como decía al principio, si bien me interesa desde la epistemología entender cuál es el lugar de la creencia religiosa, también me interesa mucho entender cuál es el lugar de estas otras formas y articulaciones no explicativas acerca de cómo se comporta el mundo, cómo Es que, vamos, quiero decir, es innegable, por ejemplo, que el concepto que uno tiene del medio que te rodea afecta muchísimo a los primeros mitos, que uno tiene que darle explicación a ciertas cosas, ¿no? O sea, claro, y hace rato tú decías lo de la cultura, por ejemplo, persa, ¿no? La cultura persa es importantísima para un sector
de aquel universo de la filosofía del mundo islámico, hay una serie de pensadores que no solo comenzó a hacer filosofía por influencia griega, sino que recogieron también planteamientos que venían del mundo persa, en algunos casos del mundo egipcio, ¿no? Entonces generalmente cuando hablamos como de la filosofía clásica en el mundo islámico, que es lo que yo trabajo mucho más, aunque también hay algunas que es de contemporánea y otras que es, pero digamos, muy fuerte, es la filosofía clásica. Y se hace mucho énfasis, yo mismo lo he hecho en algunos de mis escritos, acerca de la importancia que tuvo el mundo griego, la filosofía griega ahí, pero lo cierto es que no todo fue filosofía griega, también hubo influencia persa, egipcia, china, bueno, judía, la presencia de los cristianos de Medio Oriente es muy importante ahí, y por supuesto también hubo una parte de todo ese conocimiento que es propiamente árabe y es propiamente también islámico, ¿no? Entonces, aprender también que los conocimientos, digamos, son híbridos, ¿no? Que uno no Sí, puede decir, esto pasó porque heredó esto y aquí está, sino que es complejo porque hay un intercambio cultural y filosófico y sí, doctrinal. la permeabilidad es continua y la circularidad es inevitable. Quiero decir, el árabe de Mesopotamia y después vuelve a revertir en Mesopotamia después de siglos de aislamiento allá abajo y lo van con sus influencias y tal, tiene una evolución arriba a otra y después lo revierto, ¿no? Y vuelve al sitio de partida y sigue Exactamente. evolucionando. Exacto, pero aprender como esa, digamos, hibridación del conocimiento, sobre todo estos tíos, a veces da miedo, ¿no? Porque justo lo que decía implica darnos cuenta que lo humano no se reduce a blanco o negro. Esto es cristiano o esto es no sé qué. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos híbridos, nuestra cultura es un híbrido que combina mundo griego, mundo judío, cristiano, La identidad es forzosamente, incluso la personal, es forzosamente difusa. No, no. forzosamente, ¿no? Por eso ahora que dices eso de la identidad, a mí es algo que no me gusta tanto, ¿no? Porque cuando se habla de identidad, justo se tiende a pensar que hay una esencia, ¿no? Y uno dice, no hay esencia de lo identitario, somos un híbrido, ¿no? En México, en algún momento del México antiguo, vendían certificados de pureza de sangre, ¿no? Y entonces yo digo, no hay pureza de sangre, nadie tenemos pureza de Claro. sangre, ¿no? ¿Por esa de Todo sangre a qué se refieren? ¿Al español? a que en aquella época, que decir, no hay mezcla El no hay español, el, musulmán. el español es la cosa más impura que decir de sangre. ¿Quién no ha pasado por aquí? ¿Sabes? Y aquí era ese asunto, ¿no? En mi sangre no hay rasgos de musulmán, no hay rasgos de judío, sino que hay claro, Eso es. en su momento también fue un fraude, ¿no? Un negocio para. Yo siempre cuento una anécdota, y esto se sale por completo pues, del tiempo y del tema, pero siempre cuento una anécdota, y es que en una época me interesó la genealogía, ¿vale? Y como de mis abuelas sobrevivía una, mi abuela Sí, materna, pues me puse a indagar. Este pueblo es la antigua población, lo más parecido a una capital que tenía esta isla antes de la llegada de los españoles, ¿no? De los castellanos, en aquella época no eran españoles. Y entonces, aquí estamos muy orgullosos de ser mestizos y de venir de fulanito de tal y menganita de cual, ¿no? Normalmente él es el español y ella es la canaria. Y entonces le digo, abuela, ¿sabe usted que está emparentada con la princesa esta, con la princesa el otro, con el Guanarteme de no sé qué, con el Guaire no sé cuánto? ¿No? Son nobles, rangos de nobleza. Y ella entonces me hace así, ¿no? Y cuando me acerco me dice, por la sangre, lo único que se transmiten son enfermedades. Y se me quitó la tontería. Yo digo, va, para el coño. exactamente. Sí, pero en fin, yo sí creo en las identidades y hay idiosincrasias y eso. Lo que me niego es a dejarme llevar como individuo porque Sí, me hayan criado aquí. Yo no puedo evitar ser canario, no puedo evitar tener este acento, no sí, puedo sí. evitar un montón de cosas, pero no me pienso dejar
Sí, arrastrado claro, como individuo por los odios o filias de mi entorno. exactamente. Claro, hay rasgos identitarios sin duda, ¿no? Pero está ese libro, espléndido libro de Amin Malouf, que se llama justo Identidades Asesinas, ¿no? Y yo os lo recomiendo mucho, ¿no? A la audiencia que vea nuestra conversación, porque es un libro que justo pone sobre la mesa ese asunto que A acabas mí de... se me curó con un árabe. A mí se me curó la tontería con Rumi. Ah, pues claro, sí. Tiene un poema que se llama Ven, 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 ven a mí, da igual que seas judío, cristiano o 1000 veces perjuro. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que un tipo que es hijo de un sabio que ejecuta la Sharia, o sea, cómo puede llegar a esto? ¿No? Y el mismo Rumi, que cumplen con la Sharia, ¿no? Y sin embargo tienen esta otra forma de interpretar bellísima. Omar Cabán, por ejemplo, es otro monstruo, y Bin al-Arabi, ¿no? Ujú. Eh, y tú dices, coño, pues, ¿cómo puede ser que yo una parte sea prácticamente islamofóbico y la otra tengo una islamofilia tan marcada, ¿no? Por este tipo de sabios y de poetas, ¿no? Me asombra muchísimo. Sí, sí, pues es que desafortunadamente otras cuestiones de índole político y otro tipo pues también social, económico, han generado como estas impresiones, ¿no? Y estereotipos, pues cara pues, pues a las distintas comunidades étnicas, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy hay pues mucha islamofobia, antisemitismo, y como decía, una falta también de interés de comprender los Despacio, sí. problemas, o sea, de dónde vienen los problemas, cuáles son las variables que están interviniendo en esos problemas, ¿no? Pero pues una salida fácil es reducir todo a un choque de religiones, ¿no? Y pues no, hay aspectos que tienen que ver también con nuestro mundo global, etcétera, con nuestros contextos políticos y socioeconómicos que agravan pues Sí. ciertas prejuicios. Intereses educativos que no educan, sino Bien, adoctrinan y crean odios, ¿no? Y que se cimientan ahí, es horroroso. sí, pero creo que por eso pues es terrible que exista todo eso, pero creo que justo la responsabilidad pues de nosotros los académicos pues es tratar pues de situar de manera precisa y adecuada los problemas, pues también para condenar lo que es condenable y matizar lo que es matizable, ¿no? Y mostrar que a veces los problemas que vemos en el día a día no son tan fáciles como se cree y que pues amerita pensarlos muy, muy, muy a fondo. Bueno, pues profesor, yo le dije a Yusi que les haría entrevistas de 45 minutos y esta ha durado 1 hora. Eso significa que si es usted bebedor de cerveza, espere que no vaya nunca a México porque entonces le amargo la vida. No, con Eh, gusto nos vemos por acá. bueno, a todos, vean qué tipo de profesores están trayendo al Shalem, que es la variedad de temas, la manera de exponerlos, el amor por la transmisión que hay detrás, que yo creo que se nota. Les recomiendo muchísimo este curso de Shalem. Les aseguro que, bueno, ya les dije la pasada, ahora voy un poquito más avanzado. Lo que llevo del primer nivel, en más de una ocasión me he quedado con la boca abierta. Es decir, ha valido cada centavo que pagué por el curso, ha valido la pena. Así que muchísimas gracias, en primer lugar, Sí, Raúl. profesor López Farhat, y a todos ustedes no se olviden de agradecer el esfuerzo que hacen estos académicos en aparecer por nuestro canal y hablar de estos temas. Con un like, hagan comentarios, todos los que quieran, y si lo tienen a bien, se suscriben al canal o, digamos, difunden, comparten la entrevista.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.